¿qué habría pasado si Jesús no hubiera nacido? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Qué habría pasado si Jesús no hubiera nacido? Podemos pensar, ¿qué hubiera pasado si los hermanos Wright, quienes fueron los que construyeron el primer aeroplano, qué hubiera pasado si ellos no lo hubieran hecho? Bueno, en su momento alguien lo iba a hacer. El camino de la ciencia se iba desarrollando de tal manera, ¿sabes? Claro que los hermanos Wright eran personas célebres, muy especiales, que le dieron al punto cuando estaban pensando en alguna forma de transporte más veloz. Ellos dijeron volando, intentaron diferentes opciones y lo lograron, pero ellos tomaron información de otros lados. Alguien en su momento lo iba a lograr. ¿Qué hubiera pasado si Tomás Alva Edison no hubiera inventado la lámpara incandescente? El foco que no se apaga, que permanece. Hay en el estado de California un foco encendido desde 1901. Está encendido ese foco. ¿Cuántas horas lleva prendido? Y no se apaga. Es el mismo foco, no se ha fundido, vamos. ¿Quién es el promotor de esa idea? Bueno, entre muchos otros científicos reconocemos a Tomás Alva Edison. ¿Qué hubiera pasado si él no lo hubiera inventado? Alguien en su momento lo iba a inventar. Ahora, ¿pero qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera nacido? Les voy a decir algo que es muy obvio, pero es importante mencionarlo. Si Jesucristo no hubiera nacido, no habría cristianismo. En este mundo no existiría el cristianismo. Porque Jesús vino, Jesús el Cristo, es que surgió el cristianismo. El cristianismo ha cambiado la historia de la humanidad. Se cree que para el 2050 habremos en el mundo más de 3.000 millones de cristianos. Esa cantidad equivale a más del 30% de la población mundial. Imagínense la influencia del cristianismo en el mundo. Fueron los cristianos los que lucharon por la igualdad de los seres humanos entre hombres y mujeres, entre razas. Fueron los cristianos quienes lucharon por la liberación de los esclavos. Los grandes científicos del mundo han sido cristianos. Se cree que muchos de los científicos son ateos, pero a ciencia cierta, los científicos tienen una base muy fuerte en el cristianismo. Si no hubiera cristianismo, la sociedad de este mundo no disfrutaría de grandes artistas, escritores, figuras sociales, quienes han cambiado la humanidad. Si Jesucristo no hubiera nacido, hoy no habría cristianismo en este planeta. Pero gracias a que Jesucristo nació y que empezó un movimiento con 12 hombres, luego 70 hombres, luego 120, luego los que se convirtieron en el Pentecostés y luego que se fue extendiendo a todo el mundo. Gracias a que Cristo nació, es que el cristianismo empezó a extenderse en todo el mundo y hoy está casi en cada rincón del mundo. ¿Y por qué decimos casi cada rincón? Porque dice la palabra de Dios que cuando la palabra se haya escuchado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y todavía no se escucha, pero ya hay un conocimiento muy grande
en el mundo del cristianismo. ¿Quién es el fundador del cristianismo? Cristo, el Hijo de Dios. Si Cristo no hubiera nacido, las religiones primitivas son las que estarían dirigiendo este mundo. ¿Cuáles son las religiones primitivas? Por ejemplo, el budismo. El budismo ya estaba presente 500 años antes, 5 siglos antes que naciera Jesús. El hinduismo ya estaba desarrollado. El budismo. El hinduismo surgió en la India en 1750. El hinduismo. Es decir, casi 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo ya existían estas religiones. Si usted dice, ¿quiénes son ese movimiento hinduista, las religiones hinduistas? ¿Han oído ustedes de los Krishnas? ¿Han oído de personas que se visten de anaranjado, que se rapan la cabeza y que andan danzando en las calles? ¿No saben de qué estoy hablando? ¿Han visto ustedes esas imágenes de Vishnu, que es una mujer con muchos brazos? ¿Lo han visto? Esas religiones que creen en el karma, que creen en la reencarnación, ya existían cientos de años antes que Jesucristo naciera. Si Él no hubiera nacido, estas religiones seguirían dominando el mundo. Eran religiones politeístas, creían en muchos dioses. Muchas de estas religiones creían en los sacrificios humanos. Muchas de estas religiones enseñan que el paraíso solamente se alcanza a través de las buenas obras. Las religiones tenían un sinnúmero de ritos que había que cumplir para aplacar la ira de los dioses. Ninguna religión ofreció un camino claro para la salvación. Ninguna religión presentó la salvación como un regalo. Ninguna. Todas las religiones había que hacer cosas para ser salvos. Pero entonces llegó Jesucristo y presentó un evangelio gratuito para todos. Antes de Jesús, las religiones, los egipcios, los sumerios, los cananeos, los fenicios, todas esas religiones del Medio Oriente gobernaban el mundo. Si Jesucristo no hubiera nacido, tal vez nosotros viviríamos en un mundo politeísta con multiplicidad de dioses. Pero vino Cristo y cambió la historia. Algo más. Si Jesucristo no hubiera nacido, si Él no hubiera venido, hay enseñanzas que no conoceríamos ahora porque las otras religiones no las han enseñado. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, no se enseñaba el perdón incondicional. Ninguna religión había enseñado del perdón incondicional. Para obtener el perdón, las personas tenían que hacer algo. Pero vino Cristo y habló del perdón incondicional. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Marcos capítulo 2 que dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, recoge tu camilla y anda. Pues para demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en este mundo, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, recoge tu cama y vete a tu casa. Él es el único que enseñó el perdón incondicional. Ni Krishna, ni Buda, ni Mahoma, ni ninguna otra religión grande o antigua en el mundo presenta el amor incondicional como lo presentó Jesús. ¿Quién hubiera hablado de la hermandad del mundo, la fraternidad humana? ¿Quién hubiera ofrecido al mundo la libertad de la esclavitud, de las adicciones, la esclavitud de las pasiones, la libertad a la esclavitud de la amargura del ser interior? Solamente eso fue posible
gracias al mensaje de Jesucristo, porque Jesucristo nació. La ley decía: ama a tu amigo y aborrece a tu enemigo. Los musulmanes, el Islam enseña que para tener acceso al paraíso y ser recibido por vírgenes en el paraíso, tienes que morir como mártir. Y para morir como mártir tienes que matar a los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Los que no son seguidores del Islam. No se proclama el perdón a los enemigos, se proclama aborrecer a los infieles y a los enemigos. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Jesucristo dice: pero si ustedes aman a los que los aborrecen, aman a los que los aman y aborrecen a los que los aborrecen, dice, ¿qué demás hacen? Si lo mismo hace todo el mundo. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a los que los ultrajan y los persiguen y dicen toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Las enseñanzas de Jesús fueron enseñanzas que transformaron al mundo. Jesús habló del amor, Jesús habló del perdón y Jesús habló de la paz. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sin Cristo, el mundo no hubiera sabido de su oferta de amor, paz, seguridad, verdad, compasión. Sin Cristo no habríamos sabido de la esperanza de la vida eterna. Si Cristo no hubiera nacido, si Él no hubiera vivido, si Él no hubiera resucitado de entre los muertos, el mundo seguiría sumido en las sombras de la confusión, un desastre moral y espiritual, porque Cristo nació, porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, porque Cristo vive eternamente e intercede por todos nosotros, es que podemos tener libertad. Porque Cristo murió y resucitó, es que podemos ser libres de la esclavitud de los vicios. Es por eso que los criminales pueden tener acceso al perdón por el arrepentimiento. Porque Cristo nació, murió y resucitó, es que podemos encontrar una vida eterna. Si Cristo no hubiera nacido, hermanos, ¿cómo tendríamos acceso a la presencia de Dios? ¿Sabe qué enseña el brahmanismo? Ellos enseñan, para empezar, ellos están divididos en castas. Las castas más pobres, más bajas, los miserables y las clases altas. Una persona, debido a su conducta y comportamiento, pudiera subir de un nivel a otra casta, de un nivel a otra casta, hasta llegar a la clase superior. Pero una persona que no se portaba bien en este mundo, iba a reencarnar en una casta más abajo, al punto de reencarnar en animales. Es por eso que ellos tienen dificultades para matar a los insectos, porque creen literalmente que alguna de las almas de alguno de sus parientes pudiera estar allí. Ellos no tienen acceso al paraíso. ¿Cómo? Y los musulmanes, el Islam, ¿cómo pueden tener acceso al paraíso? A menos que puedan morir, según ellos, como mártires. Y sin embargo, cuando Jesucristo vino, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino al Padre. Ustedes pueden llegar al Padre, pero siempre solo a través de mí. La Navidad, hermanos, es más que una sencilla festividad de cada año. Es más que diversión y regalos y mucha comida y reuniones familiares. La Navidad es más que un arbolito y esferas y luces. Todo eso son símbolos o son elementos, herramientas que hacen de esta temporada más significativa. No es lo primordial. La Navidad, en el sentido más estricto, es la conmemoración
de un evento mágico, cuando Jesucristo, Dios, se hizo hombre, vino a este mundo para darnos vida, vida a todos los hombres, a toda persona, hombres y mujeres que necesiten tener paz y seguridad. Vino a que nosotros tuviéramos confianza y fe en Dios. Hermanos, muchas personas argumentan, especulan, es que la Navidad, Jesucristo no nació el 25 de diciembre, y hay una serie de argumentos, y ciertamente muchos de esos argumentos tienen algún sentido. Déjenme explicarles algunos. En el Medio Oriente, las ovejas se recogen de las montañas y se meten en los rediles en el mes de noviembre. Y permanecen en los rediles noviembre, diciembre, enero y febrero. Y en febrero las sacan otra vez porque el clima ya es más favorable. Entonces, para muchas personas dicen, no es posible que Jesucristo haya nacido el 25 de diciembre porque es temporada de invierno, no hay ovejas en las montañas, y por qué los ángeles se aparecieron a los pastores. Es uno de los argumentos que dan, y dicen, no puede haber nacido el 25 de diciembre. Hay otro argumento que dicen, el día más corto del año es precisamente en el solsticio de invierno, que fue ayer, ¿verdad? 22, hoy es 22, ¿verdad? Es el día más corto del año. Y entonces, para muchas religiones del mundo, es cuando surge la luz y el día se empieza a acrecentar. Y conocemos nosotros cómo los días se van haciendo más largos. Hoy es el día más corto del año, y a partir de hoy los días se van a empezar a hacer más largos. Eso se conoce como el solsticio, y hasta llegar al 21 de junio, cuando alcanza el sol su máxima altura, y entonces los días son más largos. Entonces, en esta fiesta del nacimiento del sol es que se le atribuye, dicen los críticos de la Navidad, a Jesús, que es el nacimiento de Jesús. Entonces, eso más bien es una fiesta pagana. ¿Qué hacemos nosotros con la Navidad, hermanos? ¿Por qué recordamos esta fecha? Porque nosotros queremos traer a la memoria que un día, usted dice, ¿y lo podríamos celebrar en septiembre? Sí. ¿Y lo podríamos celebrar en febrero? También. Pero nos unimos a una comunidad cristiana alrededor del mundo, a una comunidad que celebra junto con todo el mundo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese día es para nosotros el recordatorio. De ahí, hermanos, que las fiestas y el ponche y los tamales y el guajolote y todo eso que es muy singular en estos días, la visita de la familia, la temporada de vacaciones en las escuelas, los permisos de trabajo para vacacionar, todo eso se conjuga, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo importante? Que nosotros caigamos al punto de decir, Padre, tú viniste a este mundo, y el Dios que creó los cielos, que conoce el nombre de cada planeta, ese Dios vino a tomar la forma de una criatura frágil, riesgosa, pequeña, y en esos pañales estaba Dios mismo encarnado. Es una locura para el mundo, es una locura, así dice el apóstol Pablo. Pero para nosotros, dice la palabra, es poder de Dios, porque ese Dios, ese Jesús que nació, creció, y ese Jesús que creció e hizo su ministerio, empezó a hacer cosas que nadie, ningún ser humano podría hacer. ¿Qué hacía Jesús? Conocía los corazones. Sin que nadie le dijera nada, Jesús sabía lo que había en el interior del hombre. ¿Qué hombre puede hacer esto? Y Jesús
decía a las personas: tus pecados te son perdonados. Las personas que estaban alrededor de él decían: ¿quién es este hombre? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús dice: efectivamente, solo Dios. ¿Qué es más fácil, decir algo o hacer algo? Decir es fácil. Ahora yo le digo al paralítico: levántate y camina. Y si esto que es fácil o más difícil decirlo se puede cumplir, al paralítico también le puedo decir: tus pecados te son perdonados. Hermanos, ese Jesús que nació se constituyó en nuestro sumo sacerdote, que conoce cada área de nuestra vida. Usted tiene su Biblia abierta en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Acerquémonos, versículo 14: por tanto, teniendo a Jesús, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ese Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos a alguien, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue probado y tentado en todo, pero no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se sintió Jesús decepcionado? Sí. ¿Se sintió Jesús deprimido? Sí. ¿Se sintió Jesús solitario? Sí. ¿Se sintió Jesús tentado? Sí. ¿Se sintió Jesús defraudado? Sí. Jesús se sintió como nosotros nos hemos sentido en nuestras crisis. Pero ese ser que se vino a ser como uno de nosotros, lo vino a hacer para identificarse con nosotros. No era posible que Jesús no naciera, porque Él no era un simple humano. Jesús existía antes de haber nacido. ¿Qué dice Juan capítulo 1? En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo, ¿cómo dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús, el Verbo, estaba antes que se crearan todas las cosas. En Juan capítulo 8, miren lo que dice Jesús. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo ya era. ¿Quién puede decir eso sino solamente Dios? El nacimiento de Jesús estaba anticipado desde más de 4000 años. En la tentación, en Génesis capítulo 3, en esa declaración a la serpiente y la mujer, dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién estaba hablando? De Jesús, que heriría a la serpiente 4000 años antes, anticipado que Jesús vendría. En el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2, 800 años antes que Jesús naciera, se anticipó que Jesús nacería en Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. 800 años antes. Y 765 años antes habló el profeta Zacarías estas palabras: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién hablaban los profetas? De Jesús. Era imposible que no naciera. Ya estaba anticipado que nacería. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de los planes de Dios para la humanidad. Si Jesús no hubiera nacido, la raza humana, nosotros no tendríamos Salvador ni salvación. Dice Hechos capítulo 4, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si Jesucristo no hubiera nacido, nosotros no habríamos sido salvos. Si Jesucristo no hubiera nacido y resucitado, entonces lo que nosotros creyéramos no tendría sentido. Así dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Él nació y murió y se levantó. Porque Él vive, porque Él vivió, nosotros también viviremos. Estuvo con nosotros hace unos meses Jorge Reyes. Jorge está muy malito, el cáncer ha dañado mucho su cuerpo. Vamos a suponer que Jesucristo no nació. Y ustedes y yo estamos invitados para ir a ver a Jorge. ¿Qué le decimos a Jorge? ¿Ten fe? ¿En quién? ¿Qué le decimos a Jorge? Vamos y nos acercamos a ¿qué libro? ¿A cuál libro podemos acudir para leerle algo y decirle una palabra de esperanza? No hay, porque no existe la Biblia. No hay palabras de una tierra prometida, de una eternidad. No hay. Si Jesucristo no hubiera nacido, entonces, ¿cuál es la esperanza de toda persona que está en una situación imposible y cree que puede haber un milagro? Si Jesucristo no hubiera nacido, nosotros viviríamos en obscuridad, tristes, sin esperanza y sin Dios. Pero Jesús nació, gloria a Dios. Pero Jesús nació. Bueno, entonces vamos a celebrar que Jesucristo vino. Vamos a decir junto con los ángeles: al mundo paz, nació Jesús. Nosotros podemos dormir tranquilos y podemos decir: noche de paz, noche de amor. Nosotros podemos decir: Dios Padre, gracias porque viniste a este mundo, porque viniste a traer esperanza. Gracias, Padre, porque puedo dormir tranquilo, porque sé que si algo sucediera en esta noche, voy a despertar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque sé que mis hijos que no los veo están en tus manos. Gracias, Señor, porque sé que tengo esperanza a pesar de una enfermedad terminal que dicen los médicos. Gracias, Señor, porque puedo vivir en paz sabiendo que mi vida está en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que los ángeles le dijeron a los pastores: no teman, he aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hablemos de los pastores antes de terminar este tiempo de reflexión. Los pastores eran personas discriminadas por varias razones. Para empezar, porque convivían con animales muertos y dormían con los animales.
¿Se acuerdan ustedes que Jesús dice de sí mismo, yo soy la puerta? ¿Sí? ¿Han leído en la Biblia? ¿Sabe por qué dice Jesús, yo soy la puerta? Porque en algunos rediles el pastor se dormía literalmente en la entrada para que ninguna de las ovejas pudiera salir. El pastor se constituía en la puerta. Entonces, los pastores eran considerados personas inmundas. Eran religiosamente discriminados. Ahora, socialmente también eran discriminados. La palabra de un pastor no valía como testimonio. La palabra de una persona que no era pastor, de un hombre, digamos que tenía un valor de 1. El testimonio de una mujer era la mitad de 1. Es decir, se requerían 2 mujeres para que su palabra valiera igual que la de un hombre. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, pero la de un pastor no valía. No valía, no contaba. Eres un inmundo que vives entre las ovejas, ¿quién te va a creer? No contaba socialmente. Pero los ángeles vinieron a los pastores y les dijeron, les voy a dar una buena noticia. Vayan y díganle al mundo que ha nacido el Salvador. ¿Por qué Dios cometió esa locura de darle el mensaje a personas que no le iban a creer? Darle el mensaje a personas que eran discriminados socialmente, porque Dios desde el principio del nacimiento de Jesucristo quiso enseñorearse a través de cosas pequeñas. Una adolescente de 15, 16 años, un varón que tuvo que casarse con una mujer que ya estaba embarazada, que era del Espíritu Santo y que él la quería dejar secretamente. El bebé naciendo en un establo. La palabra que le dije a los jóvenes el miércoles es literalmente, el pesebre se oye muy nice, pero la palabra más adecuada es chiquero. Ahí nació Jesús, en un chiquero. Y entonces Dios le da el mensaje a María, a José, nace a través de un bebé y le habla a los pastores. Dios se movió a través de cosas insignificantes para que su mensaje se extendiera a todo el mundo. ¿Quién soy yo, hermanos, hoy? Yo soy una persona insignificante que parece que no puedo hacer mucho, pero Dios me ha dejado a mí, a mi hermano Francisco y a mi hermano Hilberto y a cada uno de nosotros nos ha dejado el mensaje: Jesucristo nació. Y como Él nació, nosotros celebramos su glorioso nombre. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.